Juan 14, verso 15. Dice conmigo, por favor: si me amáis, guardad mis mandamientos. Vamos a leerlo nuevamente y hasta no lo podemos aprender. Dice la palabra: si me amáis, guardad mis mandamientos. El verso 21: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Verso 23 y 24. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra, ¿qué cosa? Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, ¿qué hace? No guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Hermanos, quiero compartirles el tema en esta oportunidad: es la obediencia a Cristo. La obediencia a Cristo. Si ustedes notan en estos 3 versículos, ¿qué enfatiza, hermanos? Hay una estrecha relación entre amar a Dios y obedecerle. Estas 2 cosas, hermanos, son inseparables. ¿Sí o no? ¿Ya lo notó? Amar a Dios y obedecerle. Así que podemos decir que la obediencia a Cristo, hermanos, es una marca distintiva de todo creyente. La obediencia a Cristo es una marca distintiva de todo verdadero creyente. Es indispensable en el caminar diario del creyente, de manera que no es posible decir: yo sigo a Cristo, yo soy cristiano, pero no ser obediente a Dios. No es posible, hermanos. No es posible. Además, la obediencia a Cristo es nuestra manera en que demostramos, ¿qué cosa? Que le amamos. ¿Sí leyeron los versículos? El que me ama, guarda mi palabra. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que la obediencia es la manera en que demostramos que amamos a Dios. En primer lugar, hermanos, quiero decirles que Cristo nos dio ejemplo. Cristo nos dio ejemplo para ser obedientes. ¿De qué manera nos dio ejemplo? En primer lugar, al venir a hacer la voluntad del Padre. En segundo lugar, al poner la voluntad del Padre sobre la suya. Y en tercer lugar, al estar dispuesto a obedecer hasta la muerte. Así que Cristo vino a hacer la voluntad de Dios. Juan 6, 37 y 38 dice así: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no lo echo fuera, porque he descendido del cielo, escuchen esto, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Cristo a qué vino? A hacer la voluntad del Padre. Él tuvo muy claro que vino a hacer la voluntad del Padre. Él no vino a hacer la suya. Hermanos, de esta manera Cristo fue obediente y nos ha dado ejemplo a nosotros. Y la Escritura dice que nosotros también debemos ser obedientes como Cristo fue obediente. Sin embargo, ¿sabe qué pasa? Hay muchos cristianos que ni siquiera se lo están planteando. ¿Cuál es el tema? La obediencia a Cristo. Hay cristianos que ni siquiera se plantean la idea de que yo voy a obedecer a Cristo. Están ensimismados en sus problemas, en sus aflicciones, en sus deseos, y de pronto por ahí sale que hay que obedecer a Cristo. ¿Cómo así? Ni siquiera lo había pensado. ¿Sabe qué? Muchas personas que van a los pies de Cristo no van para obedecer al Padre y amarle, obedecer a Cristo de ninguna manera. ¿Sabe para qué se acercan? Para buscar su bienestar, su felicidad. Y piensan que Dios es el que tiene que hacerlo. Dios me va a cumplir. Y luego hay muchas personas, falsos maestros,
que están enseñando, ¿verdad? Que tú tienes, ¿verdad? Tus planes, tus sueños, y Dios te va a ayudar. Y se centran en el bienestar humano. Y hay personas que piensan que a eso vinieron a la tierra, a hacer su voluntad, y que Dios tiene que ayudarles a que sucedan. Y como desde el púlpito muchas veces enseñan esto, ¿qué pasa? La gente eso tiene en la cabeza. Y cuando no lo logran, se enojan, se frustran y viven mal. Hermano, los planes de Dios están por encima de todo ser humano, de los planes de cualquier ser humano, incluyendo los suyos y los míos. Sus planes son eternos. Dice la palabra en Isaías 55:9: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hermano, usted y yo no estamos para hacer lo que queremos, sino para formar parte de la voluntad y el plan de Dios. No sé si eso se entiende. Para eso estamos aquí usted y yo, no para hacer lo que queremos. Cristo nos dio ejemplo. Él no vino a hacer lo que Él quería, vino a cumplir la voluntad del Padre. Nosotros estamos para cumplir su voluntad. Escucha, no para que Dios cumpla la nuestra. Esto debe ser claro, hermanos, porque desde este tipo de cosas los cristianos crecen y viven mal. Por eso dice el apóstol Pedro: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Pero mucha gente, hermanos, en internet y en cualquier esquina casi hay iglesias disque cristianas, y están enseñando cosas que no lo son. Y no, yo voy con tal pastor y allá que la música y allá esto y allá tienen pantallas, etcétera, etcétera. Y se fijan en muchas otras cosas, pero están enseñándoles mal. Y si ni siquiera se entiende esto, hermanos, desde ahí estamos partiendo por un camino que no es el correcto. Usted y yo no vinimos a esta tierra para que Dios cumpliera nuestros planes y nuestros sueños y nuestra voluntad. Usted y yo vinimos a cumplir la voluntad del Padre. Esto debe ser claro. Y Cristo nos dio ejemplo. Lamentablemente, hermanos, mucha gente no piensa así. Pero esto nos lleva a lo siguiente: Cristo hizo la voluntad de Dios Padre sobre la suya. Nos dio ejemplo, no nada más lo predicó. Mateo 26, 36 al 39, les leo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentados aquí, entre tanto que yo voy y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Cristo puso la voluntad de Dios Padre por encima de la suya. Así debe ser usted y yo también. Ese es el ejemplo que Dios nos dejó. La voluntad de Dios está por encima de la nuestra, porque Dios es mayor. Hermano, el siervo no es mayor que su Señor. El Señor ordena, el siervo obedece. ¿Sí o no? Hermano, y obedece aunque no esté de acuerdo. O si no está de acuerdo, el siervo decide no obedecer el mandato del Señor. Si el Señor dice, ¿verdad? Un señor de una casa que tiene, ¿verdad?, gente ahí, empleados, y les dice: ¿sabe qué? Yo quiero pintar y a mí me gusta, ¿verdad?, el color amarillo. Y los empleados dicen: no, es que amarillo se va a ver bien feo, vamos a pintarlo azul. ¿Tiene derecho de pintarlo azul? Le guste o no le guste, tiene que obedecer al Señor. ¿Cuánto más usted y yo al Señor? ¿Se dan cuenta, hermanos? Y nosotros nos brincamos esa autoridad.
Hermano, el propósito del siervo es cumplir la voluntad de su Señor. De manera que cuando hacemos nuestra voluntad, ¿qué está pasando? Nos estamos poniendo por encima de Dios. Estamos tomando el lugar del Señor. ¿Sí se da cuenta de esto, hermano? Porque son cosas que luego a veces ni nos planteamos. Cuando usted y yo no obedecemos a Cristo, somos como ese siervo que le dijeron que lavara el baño, que pintara así, que hiciera y deshiciera, pero no lo hizo, hizo lo que quiso. ¿Qué pasa con esa persona? Lo corremos. No sirve. ¿Y qué pasa con nosotros? Nos sentimos con derechos. Nos ponemos por hermano, dése cuenta de esto. Cuando usted no obedece y no obedecemos a Dios, nos estamos poniendo por encima de Dios. Hay que dimensionarlo, hermanos. Pero como nos acostumbramos a vivir como queremos el pecado, se nos hace fácil, hermano. Su lugar y el mío es humillados bajo los pies del Señor. Así es. Humillados bajo los pies del Señor. Eso ya no lo va a escuchar usted en muchas iglesias. Usted va a escuchar que usted es cabeza, no es cola, que usted está adelante, que usted es un campeón. Usted no va a escuchar que su lugar es humillado. No es ahí, ¿verdad? Con el Señor a los pies, ¿verdad? Para que le haga un masaje. No, humillado bajo los pies del Señor. Eso no lo va a escuchar. ¿Por qué? Porque Él es el Señor. ¿Qué dijo Juan el Bautista, hermanos? No soy digno ni siquiera de agacharme y poder entonces ahí sujetarle las correas al Señor. ¿Se da cuenta? Juan el Bautista, el profeta más grande que existió, el que preparó el camino del Señor. Ahora imagínese usted y yo. Todo cristiano ahí, como los hijos, ¿verdad? Los hijos de ahora son hijos rebeldes, muy contestones, y hablan y dicen lo que quieren, lo que piensan. Y así los cristianos también. En lo suyo, en lo suyo. Además, hermanos, Cristo nos dio ejemplo porque Cristo fue obediente hasta la muerte. Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, escucha esto, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Dice el apóstol Pablo, haya pues en vosotros este mismo sentir. ¿Cuál? Debemos, nos anima el apóstol Pablo a pensar y actuar como Jesús. El mismo sentir, no parecido, el mismo sentir. Obediente hasta la muerte. ¿Qué dice? No estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo. Se humilló a sí mismo. La obediencia al Señor debe ser tal que debemos, si fuera necesario, despojarnos de todo, de nosotros mismos, de humillarnos a nosotros mismos. Ese debe ser nuestro sentir. Que salgamos de aquí, hermano, usted y yo pensando, a partir de ahora mi meta es obedecer al Señor. Mi meta es obedecer al Señor, porque yo no estoy por encima de Él. Mira cómo dice, se hizo obediente hasta la muerte. Así, hermanos, así debe ser nuestro sentir, ser obedientes y obedientes hasta la muerte. Así que Cristo, hermanos, en primer lugar, Cristo nos dio ejemplo. Nos dio ejemplo. Pero en segundo lugar, la obediencia da buenos resultados. La obediencia siempre lleva con buenos resultados, hermanos. Aunque al principio podamos batallar, podamos tener sacrificios, sufrir, siempre tiene buenos resultados. Uno de ellos, claro, Abraham. Abraham, hermanos, obedeció al Señor. Génesis 12, 1 al 4. Pero Dios había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré.
y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Dios le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Mira, nunca es tarde para obedecer. ¿Cuántos años tenía? 75. Que dijo, no, yo ya estoy muy grande para eso. Nada, obedece. Abraham tuvo que dejar a su familia a los 75 años. Tuvo que dejar su casa. A los 75 años tuvo que empezar de cero. ¿Cuántos se animarían? Mire, yo me casé, ¿verdad? Teniendo 18 años. Imagínense, jovencito. ¿Y qué pasó? Pues después el Señor nos llamó y vamos al instituto a prepararnos. Nosotros ya teníamos 3 niños. Estábamos ahí, ¿verdad? Estábamos rentando una casita. Ya teníamos nuestras pertenencias, nuestra mesita, unos ahí, recámara de los niños y así. ¿Sabe qué tuvimos que hacer? Malbaratar todo y venderlo. Algunas cosas las dejamos y lo demás a venderlo. Algo que nos había costado, ¿verdad? Conseguir ahí. Y de pronto, órale, empezar de cero. Muchos no están dispuestos a hacerlo. Muchos dicen, no, yo quiero algo seguro. Sí, yo quiero algo seguro. Y yo no me muevo si no tengo algo seguro. Yo ya me cansé. Yo quiero algo seguro. Hermano, ¿y qué pasa si a los 75 años el Señor te dice, vete? Vas a empezar otra vez de cero. Además, no te vas a ir a establecer, vas a vivir como extranjero. Nosotros, jóvenes, ¿verdad? Lo hicimos. Pero a Abraham se lo pidió teniendo 75 años. Se fue, dejó todo lo que conocía para ir a un lugar desconocido. La obediencia muchas veces tiene sacrificios. Y muchos por eso no están dispuestos a obedecer a Cristo. No quieren sacrificar nada. Solo quieren que Dios los bendiga. Pero Abraham no obedeció. Y Dios formó de él una gran nación, con promesas eternas que han llegado hasta usted, hasta mí, hasta aquí y ahora. Por la obediencia de un hombre de 75 años, fíjese, llegó hasta el día de hoy. Porque hizo un gran pueblo, una gran nación, pero por la obediencia de un hombre. Cuando tú obedeces al Señor, tienes promesas grandes para tu vida. Otro ejemplo, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Vamos allá a Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. ¿Están allí? Daniel capítulo 3. ¿Qué había pasado aquí? El rey había hecho una estatua, ¿verdad? Y iban a tocar una bocina, y cuando sonara la bocina todos tenían que arrodillarse y adorar. Pero había unos jóvenes valientes que se llamaban Sadrach, Mesach y Abed-nego, y ellos decidieron no hacerlo. Nosotros no lo vamos a hacer. El rey se enojó. Le dijo, parece que no han entendido. Ustedes tienen que arrodillarse. Les voy a dar otra oportunidad. Verso 16, hermanos, por favor. ¿Qué dice? Sadrach, Mesach y Abed-nego, ¿están allí? Sí. ¿Qué dice, por favor? Respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses,
ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ellos estuvieron dispuestos a morir con tal de obedecer al Señor y no al hombre. El hombre les dijo que te arrodillas porque si no te vamos a meter a un horno de fuego. Y ellos estuvieron dispuestos a morir con tal de obedecer. ¿Y qué hizo Dios, hermanos? Dios los rescató de la muerte de una manera portentosa. Se sorprendieron todos. Es más, los que se acercaron para meterlos al fuego, ellos murieron. Y Sadrach, Mesach y Abednego, ni un cabello, ni una hebrita, ¿verdad?, que se estuviera deshilachando. Nada se quemó. Cuando obedeces al Señor, puedes tener la confianza de que Dios está ahí para protegerte de todo mal. Ellos tenían la confianza porque obedecían al Señor. Pero ellos decían, ¿y si no? De todas maneras no te vamos a adorar. Nosotros vamos a obedecer aunque nos mates. Pero no murieron. En tercer lugar, hermanos, yo meditaba mientras estaba preparando esto y decía, ¿por qué no vivimos en obediencia a Cristo? En tercer lugar, la dificultad para obedecer. ¿Por qué se nos hace difícil obedecer a Cristo? ¿Por qué? Porque está por delante nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestros intereses. Para obedecer hay que renunciar a todo esto, a todo ello, nuestros intereses, nuestros deseos, y por eso se dificulta, porque no queremos. Por eso muchos mejor se alejan de Dios y de la iglesia, porque sus deseos fueron contrarios a los de Cristo. Sus intereses eran distintos a los del reino del Señor. Mejor me voy. Muchos viven para una vida terrenal como si fuera lo único que existe. Todos sus planes, todos sus intereses están fijados en lo terrenal. Y se dicen cristianos. Muchos no están dispuestos a despojarse, a poner la voluntad de Dios sobre la suya. Sigo a Cristo mientras su voluntad sea la misma que la mía. Pero cuando su voluntad sea diferente a lo que yo quiero, olvídate, Señor, que te voy a obedecer. Muchas veces, hermanos, esos planes no coinciden. Ahí es cuando la gente no duda en alejarse del Señor para seguir sus deseos. Solo aquellos que de verdad aman a Dios pueden sujetarse a la voluntad de Dios, negarse a sí mismos y obedecer. Solo los que aman a Dios. Por eso dice aquí Jesús, vea, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que me ama, mi palabra guarda. El que no me ama, no guarda mis palabras. Así que, hermanos, esa es la dificultad. ¿Por qué no obedezco a Cristo? Porque primero está lo que yo quiero. ¿Cuántas personas están así? Se enojan por lo que ellos quieren. Si las cosas no se hacen como yo digo, y se enojan. Y siempre es como yo quiero y como yo digo, a la manera que quiero, en el tiempo que quiero. Pero hay consecuencias, hermanos. Las consecuencias de desobedecer. Desobedecer siempre te lleva a la ruina. Con esto terminamos, hermanos, con las consecuencias de desobedecer. Hermano, ¿qué pasó con Adán? Adán desobedeció y la muerte pasó a todo el mundo, a todos los hombres. Saúl, el rey Saúl, desobedeció. ¿Y qué pasó con él? Perdió el reino. ¿Recuerda usted? Desobedeció, obstinado. Sansón, ¿qué pasó con Sansón? Desobedeció, perdió los ojos, perdió la fuerza y perdió la vida. Por desobediente, por una mujer. A veces es una mujer. A veces es el orgullo, como Saúl. No, yo lo puedo hacer. Obstinado. A veces es la codicia, la tentación de alcanzar algo, como Dan. Pueden ser muchas cosas que nos hacen desobedecer.
Muchos deseos hay en el corazón. Pero todos, hermano, todos los que desobedecen a Dios están caminando en la cuerda floja. Ahí van. ¿Y sabe por qué siguen adelante? En lugar de bajarse de ahí, no, mejor yo me voy con el Señor. No, yo me voy por la cuerda floja. ¿Sabe por qué siguen? Siguen adelante porque sus deseos están por encima de la obediencia de Dios. Es la respuesta. Oye, pero vas a morir. No me importa, yo la amo. No me importa, yo lo amo. Yo voy a hacer lo que yo quiero. Oye, pero congrégate. No, que tengo que trabajar. No, que tengo que hacer aquello. No, que quién sabe qué. Oye, ¿por qué no estás haciendo esto? No, porque... Y no estamos obedeciendo. La razón que quieras, pero no estamos muchas veces obedeciendo. Y la obediencia, sea pequeña, sea grande, es desobediencia. Tú puedes decir, yo leo, yo oro. Ah, pero yo no cumplo con esto y con esto. ¿Por qué? ¿Y la Biblia te da excusas para no obedecer en algo? Ah, mira, tú puedes hacer esto, pero si suceden estas cosas, eres libre de hacer lo que tú quieres. Y muchas veces ponemos excusas, hermanos. Yo no hago esto, yo no hago aquello, yo no participo, yo no esto, ¿por qué? Y tenemos una excusa. Pero Dios está sentado en el trono y da órdenes, y nosotros solo tenemos que obedecer. Pero nuestros deseos, nuestro orgullo, nuestro interés, nuestra mentalidad carnal, terrenal, y porque lo dice la Biblia, ¿verdad? La sabiduría que no es de lo alto, es animal, terrenal y diabólica. Va en contra de la voluntad de Dios. Tengamos cuidado porque se nos hace fácil, pero estamos caminando, cuando no obedecemos, estamos caminando en la cuerda floja. Y la obediencia a Cristo queda en último lugar. Aunque digamos yo soy cristiano, si no obedeces al Señor, ¿cómo puedes serlo? Ahí está claramente, el Señor lo dijo, ¿verdad? Dice el 28, Juan 14, 28, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amáis, os habríais regocijado, porque he dicho, yo voy al Padre, porque mayor es el Padre que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, y para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo. Él nada tiene que ver en mí. Nada, hermanos. Así que el que no está obedeciendo, amando al Señor, ¿para qué lado se está pasando, hermanos? Sin darnos cuenta. Tengamos mucho cuidado. Las palabras no te definen como cristiano, son las acciones. Nosotros podemos decir lo que quiera, lo que queramos, y las acciones solo se dividen en dos: los que obedecen y son llevados por el Señor. Los que dijo, me iré y volveré a vosotros, y me manifestaré a vosotros. Se dividen en dos: los que obedecen y son llevados por el Señor, y los que desobedecen, y aunque se digan cristianos y hagan lo que hagan, pero van camino a la ruina. Porque nuestras acciones son las que nos definen. O eres obediente o eres desobediente. Y quiero concluir preguntándote, ¿a quién estás obedeciendo? ¿A Cristo o a ti mismo? No es difícil darnos cuenta. Cuando obedeces a Cristo, te sujetas a su voluntad y comienzas a caminar como Él y a parecerte a Jesús. Y sigue su ejemplo. Obediencia al Padre. Mayores que yo, obedezco. Ya está. Me guste o no me guste, yo obedezco. No es que aquellos, no importa lo que hagan los demás, tú obedeces. Porque cada uno de nosotros va a dar a Dios cuenta de sí. Yo no voy a dar cuenta que porque si el hermano, porque si la hermana dijo, porque si el otro se le ocurrió decir, porque el otro ya no vino, porque etcétera, etcétera, porque el pastor hizo, porque el pastor no hizo. No importa si yo hice, si usted hizo, si quién hizo, sino que Dios da órdenes y cada uno de nosotros obedece o no obedece. Así. Porque somos buenos para desobedecer y echarle la culpa al otro. ¿Sí o no, hermanos? Pero no. Cuando estemos delante del Señor, cada quien va a dar cuenta de sí mismo. Yo no voy a dar cuenta por usted, ni usted por mí. Yo voy a estar ahí dando cuenta de mí mismo. Y usted va a estar ahí dando cuenta de usted mismo. Y estamos aquí para entender que la obediencia a Cristo es fundamental en la vida del creyente.
Así que ¿a quién estás obedeciendo? ¿A Cristo o a ti mismo? El que obedece a Cristo, hermano, se parece a Él, se sujeta. Y cuando decides seguir tu camino, el pecado se empieza a enseñorear de ti, de tu mente, de tus sentimientos. Y te das cuenta. No es difícil saber a quién estamos obedeciendo, cómo estamos viviendo. La obediencia a Cristo, hermano, hermana, no es un tema secundario, es una prioridad de nuestra vida. Debemos entenderlo. Sí, hermano, mira, tenemos que darnos cuenta de esto, porque si no entendemos, vamos a seguir a un falso Cristo. Vamos a seguir un Cristo que no existe, solo seremos religiosos. Y así hay muchos religiosos en las iglesias, porque oran, porque cantan, porque asisten fielmente, porque ofrendan, pero siguen engañados, se engañan a sí mismos porque obedecen sus deseos y no a Cristo. O sea, no importa lo que hagan, mientras no obedezcas a Cristo, nos estamos engañando. Y así hay muchos religiosos en las iglesias, hermanos. Iglesias, mire, de todo el mundo, que se sienten muy bien, ¿verdad? Vamos a la iglesia. Y pura apariencia de piedad, pero pura desobediencia en el interior. Sigamos el ejemplo del Señor. Termino, hermanos. Sigamos el ejemplo del Señor y seamos obedientes en todo. No en unas cosas, en todo. Hasta la muerte si es necesario. Hasta la muerte si es necesario. Obedece a Cristo, hermano. ¿Por qué? Tan sencillo como esto. Porque Él es el Señor, no nosotros.